Para quienes somos padres y madres, no será para nada ajeno decir que la paternidad es una cuestión difícil. Nos conecta con nuestros aprendizajes primarios, con emociones muy básicas, con nuestras proyecciones. A veces controlar nuestras mismas emociones resulta muy difícil frente a nuestros propios hijos y sin embargo esa conducta es un elemento crucial en la formación de ese niño o niña y cómo ellos van a aprender a resolver sus conflictos en el futuro, a tener relaciones sanas, a vivir en un entorno de respeto. ¿Cómo podemos evitar estas reacciones que no queremos de nuestros propios monstruos interiores frente a nuestros hijos para modelar ese tipo de conducta que queremos enseñarles a ellos dentro de nuestra casa o dentro de la sala de clase? Para poder hablar sobre esto es que hoy estamos en contacto con Paul Dix, que es especialista en comportamiento, consejero educacional, experto en prácticas relacionales y formación juvenil. Gracias, Paul, por estar aquí con nosotros. Estoy muy agradecido. Me gustaría empezar con una pregunta bastante sencilla, pero bastante profunda. Tú propones a través de tu trabajo cambiar el foco y empezar a observar el comportamiento de los adultos en lugar de ver el comportamiento de los niños y niñas. ¿Por qué? Porque pasé muchos años trabajando como profesor y me di cuenta que esa es la forma más eficiente para no solo mejorar el comportamiento de los niños, pero también las relaciones con ellos. Y lo que descubrimos es que ese mismo foco en la actitud de los adultos es igual de importante en los hogares. Tú no tienes asegurada una relación brillante con tus hijos solo por estar emparentados. Debes trabajarla también y respetar el ritmo de ambas personas. Que los adultos griten, que avergüencen a sus hijos, que los adultos se frustren y luego deban sobrecompensar, es un ciclo al que muchos padres ingresan. Y estamos mucho más interesados en la forma en que los adultos cambian su comportamiento, porque sabemos que en cuanto ellos cambian, todo lo hace. La relación, las conductas, hasta el entendimiento entre ambas partes. Ahora, cuando tú describes la fórmula suena fácil, pero si podemos asegurar algo con total certeza y claridad, es que cambiar es lo más complicado que se le pide a las personas. Es muy difícil para la humanidad cambiar. Entonces, si nosotros aprendimos todas nuestras conductas del pasado, desde nuestros propios padres, ¿cómo podemos aprender ahora una nueva forma para ser padres? Creo que es complicado. Muchos de nosotros fuimos criados por una parentalidad estricta. Quizás eran tiempos diferentes, con otros contextos. Los niños modernos demandan un poco más. Saben más del mundo, tienen acceso a un montón de cosas que nosotros no teníamos a nuestro alcance, y el juego es diferente hoy en día. No es bueno intentar resolver problemas del ahora con soluciones del ayer. Así que lo que intentamos hacer es cambiar el foco. Muchas personas tienden a culpar a los hijos, que el niño es el malo, que la niña es la malcriada, ellos son los difíciles. Si solo pudiéramos mejorar a los pequeños. Y yo lo único que le pido a los adultos es que volteen un poco los espejos hacia ellos mismos en primer lugar. Porque si la actitud de ellos no es un modelo bueno y fuerte de control emocional, si es su conducta la que a veces tiende a exagerar, se gritan y se enojan y pasan del 0 al 100 en un par de segundos, o sea, todos lo hemos hecho, ¿no? Y no espero que los padres sean humanos perfectos, pero sí tenemos que hacer las cosas bien 8 veces de 10, para que tu hijo se sienta seguro contigo, incluso si han cometido un error. De hecho, uno podría decir que cuando se equivocan, es ese el momento preciso en el que tienen que estar lo más calmado, consistente y en control posible. Al final del día, estamos intentando enseñarle cómo comportarse. Nuestra intención no es enseñarles a fingirlo solo cuando estamos molestos. Y en muchos hogares, los niños ni siquiera saben cuáles son las reglas. Lo único que saben es que deben actuar de cierta forma para que su madre o padre no se enoje. Así que algo tan simple como definir 3 reglas en tu casa
puede ser un gran cambio desde el niño está tanteando terreno para saber qué pasará si traspasa una línea. Tendemos a usar las mismas reglas en el hogar que utilizamos en la escuela. Son 3 y son muy simples. Están a la mano y se basan en el respeto y la seguridad. Y no hay un comportamiento que nos ubique debajo de ese paraguas, por lo que dejamos las cosas súper sencillas. En lugar de intentar enseñarle a los niños para que sepan ubicarse en 50 situaciones y formas diferentes, les damos las 3 reglas y les mostramos cómo aplicarlas cuando cruzamos la calle, cuando caminamos a la escuela o vamos al supermercado. Ese sí es un cambio. Si le preguntas a tu hijo o hija hoy, ¿cuáles creen ellos que son las reglas en el hogar? Ese sería un punto muy interesante para partir la conversación, porque te aseguro que las que ellos creen que son, no son necesariamente las que ustedes perciben. Tú tienes una amplia gama como de tips para comenzar este trabajo titánico. Pero me encantaría que compartieras con nosotros algunas ideas. ¿Cómo podemos aprender a autorregularnos si no estamos acostumbrados a eso? Si tú sueles, no sé, gritar, ¿qué puedes hacer? Empiezas con pasos pequeños y los vas aumentando en tu camino al cambio. No cambies todo de la noche a la mañana. Fíjate una meta con plazo de una semana. Quizás tu objetivo para la próxima semana sea no gritar. Pero eso no quiere decir que ya estés regulado emocionalmente o que estés actuándolo. Durante esa primera semana, donde no gritarás, aún estarás marcando límites y asegurándote que las reglas se respeten, pero rehusándote a gritarle a tus hijos en el proceso. Y te darás cuenta que su reacción a la conversación, a tus correcciones, va a empezar a cambiar. Honestamente, la gente que toma el desafío de no gritar o alzar la voz por una semana, de repente se da cuenta que hay mucho más a la hora de enseñar comportamiento que solo el castigar o sancionar. De hecho, cuando tienes una buena relación con tus hijos o eres capaz de tener una buena conversación con ellos, puede que sí necesites implementar alguna consecuencia. Pero la verdad es que un 90% de la parentalidad es el conversar, ¿no? Así que le enseño a las personas a mejorar en ese ámbito. Y la manera más rápida de hacerlo es dejar de gritar. Pero más allá de eso, también le prestamos atención a cosas más lindas, como la anotación positiva, el notar las cosas buenas que tus hijos hacen. Es curioso, le dije a un colega hace poco, dime algunas cosas positivas de tu hijo. Y le tomó bastante tiempo dar con una. Su hijo adolescente está en su mente todo el tiempo y le preocupa. Por supuesto que ama a su hijo, pero no podía recordar la última vez que se había parado y simplemente le había dicho, gracias, eso es muy amable de tu parte. En verdad aprecio mucho que te arregles con tiempo. Gracias. No es necesario darle mucha importancia. La anotación positiva debe ser más amable, genuina y sincera. Solo bastan 3 veces al día, durante una semana. Y de nuevo, vas a empezar a ver cómo florecen tus hijos. Verás que te escucharán más, que interiorizarán esas apreciaciones y pensarán en sí mismos, reflexionarán sobre sus acciones. Así que todo se basa en cambios pequeños al inicio, pero en cuanto la gente comprende que su comportamiento tiene un efecto inmediato en cómo se comportan sus hijos, se vuelve bastante adictivo. Empiezas a pensar, bueno, ¿qué cambios pequeños puedo hacer que no sean complicados, demandantes con mi tiempo y sean simples y directos? Muchos de ellos van en contra de nuestra intuición. Son cosas que no pensaríamos naturalmente. Por ejemplo, el gritarle a tu hijo es intuitivo, sientes el enojo. Pero por supuesto, es casi siempre la acción incorrecta a tomar. Cambios pequeños que vayan en contra de nuestra intuición y de hecho es aquí donde la gente empieza a abrirse a nuevas ideas y cuando la gente se da cuenta que la solución empieza con ellos, todo empieza a cambiar.
Ahora, ¿cuál es el rol que tú asignas a los castigos? Porque hoy en día, mientras más sabemos sobre el cerebro o el comportamiento de los niños y niñas y de nosotros mismos, más suele ser recomendado el amor como herramienta, el respeto para llegar a una regulación efectiva. Pero también existe al mismo tiempo un discurso relevante que siempre está planteando el papel del castigo, que es importante de alguna forma. ¿Qué piensas de eso? ¿Cómo podemos comprender la diferencia entre castigar y poner límites? Creo que cambiaría el concepto a consecuencias. Un comportamiento pobre tiene consecuencias para los adultos y para los niños. Esas consecuencias no siempre son una punición dura. De hecho, algunas de las mejores consecuencias son las conversaciones estructuradas. Consecuencias naturales, si has estropeado algo, lo limpias. Hay muchas formas para conseguir que un niño aprenda el comportamiento correcto sin limitarse solamente a castigarlos. Y el problema con la punición, por sí sola, es que el castigo enseña los no muy fuertemente, pero también enseña otras cosas que no queremos que nuestros hijos aprendan. Y puedes enseñarles que no sin el enojo. Se puede enseñar no y mantener el límite, sin necesidad de llegar a los castigos. Pero las consecuencias sí están en el marco. No estoy hablando de una sociedad sin consecuencias, en donde solo perdonamos a los niños, somos amables con ellos y esperamos que todo sea lindo. Esa sería una locura. Así que mantenemos los límites con las consecuencias, pero las hacemos pequeñas y lo más cercanas posibles al incidente. Los niños jóvenes no pueden lidiar con las consecuencias mañana, apenas pueden recordar lo que sucedió media hora atrás. Así que un niño necesita una consecuencia rápidamente, pero no puede ser solo eso. Las conversaciones cuando están tranquilos, los acuerdos, las discusiones sobre acciones futuras, a quiénes podrían afectar, a quiénes podrían dañar. Alternativas. Todo se centra en enseñar comportamiento. O sea, sí, pero es parte del enseñar a comportarse. El castigo satisface al adulto, pero no le enseña al niño. Las conversaciones restaurativas sí lo hacen. Así de simple. Totalmente. Ahora, mencionaste algo sobre el tiempo y la idea de él. Normalmente creemos que nuestra noción del tiempo es la misma que tienen los niños y obviamente eso no es cierto, como ya dijiste. Lo mismo ocurre con los adolescentes, porque ellos tampoco comparten la sensación del tiempo con nosotros. ¿Puedes hablar de eso? No comparten su tiempo con nosotros porque están tratando de hallar su camino en el mundo, están creciendo, están tratando de separarse, por así decirlo, de sus padres. Los padres a menudo encuentran muy difícil el conectarse con adolescentes, muy complicado el tener conversaciones largas con ellos. Son necesarios los pequeños pedazos de notificación positiva, tener una charla donde no se juzguen el uno al otro. Todo eso necesita ser mucho más incremental con los adolescentes. No puedes demandar todo su tiempo a la vez, pero de a poco, a menudo y positivamente. Si quieres hablar con tu hijo adolescente, tal vez quieras que limpies su habitación. Quizás les has estado pidiendo que lo hagan desde hace varios días. Si cada vez que conversan terminas pidiéndoles lo mismo, bueno, podrás ver el por qué terminan desligándose de la conversación. No, es terrible. Yo tengo un hijo adolescente y tengo esta conversación. Es un trabajo duro y la verdad es que necesitamos esperanza, ¿sabes? Porque ¿cómo podemos aprender algo que no tuvimos cuando éramos niños? Ahora, ¿podemos aprender algo que no supimos enseñar cuando eran niños? Ahora, cuando son adolescentes, ¿podemos arreglar esa relación cuando ya es de alguna forma tarde en la vida de un niño? Sí, puedes arreglar la relación. Es difícil y tomará mucho más tiempo cuando son adolescentes. He tratado en varios entornos educativos diferentes, en particular con niños que han sido excluidos de múltiples escuelas y que están involucrados en el sistema de justicia criminal. Y muchas personas asumen que, porque tienen 16, 17 o 18, que ya son causas perdidas, que nada puede hacerse. Pero una relación significativa, un adulto al que le importe, un adulto que pueda pelear por ese niño, es lo que necesitan. Obviamente no es tan simple como mostrarles amor. Y en mi libro mapeo el proceso que debes vivir para reconstruir esas relaciones. Pero no, nunca se perdió. Nunca está todo perdido.
También tengo otra pregunta, porque volvamos al pasado. Ahora mismo hay una gran conversación en torno a la autoridad. ¿Cuál es el rol de la autoridad? ¿Los niños nuevos saben o no saben qué es la autoridad? ¿Es importante para ellos o para nosotros enseñar que la autoridad existe y qué tipo de autoridad es relevante enseñar? Tenemos autoridad sobre los niños porque somos los padres, los profesores, porque estamos en una posición de responsabilidad. Pero tener autoridad sobre alguien es diferente a tener su respeto. Y creo que puedes empezar con la autoridad y arruinarla. O puedes construir esa posición de autoridad o jerarquía y trabajar duro para conseguir ese respeto con el niño. Y creo que la gente que solo se vale de su autoridad y dice, bueno, soy mucho más importante, el niño solo debe obedecerme, creo que es casi como sentarse en la cima de una montaña y esperar a que el niño escale hacia ti. Lo que le digo a los padres es que deben ir hacia ellos y ayudarles a subir. Porque aprender sobre el respeto y cómo deben respetar a la autoridad, y no solo a los padres, sino también a aquellos con puestos de poder en nuestra sociedad, es crítico. Pero uno no aprende a respetar con el simple reconocimiento de la autoridad. Es mucho más que eso. Totalmente. Vamos a las oportunidades. Para nosotros los padres, ¿qué crees que vamos a descubrir al final de este arco iris? Si trabajamos duro, si intentamos construir una nueva relación con nuestros hijos en nuestras casas o en las aulas, ¿qué vamos a obtener al final de este camino? Vas a tener hijos que puedan disciplinarse a sí mismos. Vas a tener hijos que puedan autorregularse. Vas a poner niños en nuestra sociedad que sabrán cómo manejar su comportamiento en todo tipo de contextos y tener una base segura y resiliente de la cual valerse. Y creo que parte de la responsabilidad de los padres es asegurarse de que su hijo pueda hacer eso. Si sientas a tu hijo hasta que tenga 18 años, con toda la autoridad y la punición que les diste, y luego los liberas al mundo de improviso, cuando son incapaces de regularse, encontrarán que la vida adulta es muy difícil. Ahí habrá una ventaja. Otra ventaja para los padres es que siempre se preocupan. ¿Puedo tener una relación con mi hijo y que él sea disciplinado? A menudo creemos que es una cosa o la otra. Si soy amable y bueno con ellos, entonces no hay disciplina. Pero si no soy disciplinado, no habrá buen comportamiento. Así que los padres están atrapados. Lo que el libro, cuando los padres cambian, todo cambia, hace, es que mapea cómo hacer eso, para que tengas una guía práctica, en vez de simplemente intentar y ver cómo te funciona. También ganamos muchos lazos y momentos hermosos que perdemos al final de esas conversaciones sobre disciplina, especialmente con los adolescentes, ¿no? Paul, muchas gracias por esta conversación. Es algo que mueve nuestras vidas, que nos convoca día a día a los padres y a las madres. Una conversación muy relevante. Muchas gracias.